Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde el monte como toda la semana con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Hoy dándole continuidad a esta serie acerca de los dones espirituales. En el capítulo anterior estuve hablando acerca de la palabra de sabiduría. Hoy quiero hablar de la palabra de ciencia. Pero antes de empezar quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video y lo comparta con alguien más. En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, el verso 8, la Biblia dice: porque a uno es dada palabra de sabiduría por el Espíritu y a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. ¿A qué hace referencia la palabra de Dios cuando habla de la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento? El don de ciencia es la habilidad de entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento y que revela luz sobre los principios y misterios doctrinales. Muchas personas hoy en día han caído en el error de creer que el don de ciencia solo se refiere al acto de revelarle el nombre a las personas o el número de teléfono. Y el problema de esto es que puede ser tanto ciencia como puede ser adivinación. Por eso hoy quiero compartir contigo las dos maneras en que el don de ciencia se manifiesta y la diferencia entre ciencia y adivinación. Número 1. El don de ciencia se manifiesta para arrojar luz sobre los principios doctrinales. Algo que tenemos que entender es que ningún don espiritual está desconectado de los principios bíblicos. El apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que él recibió el evangelio por revelación. Y en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 1 en adelante, él dice lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra de conocimiento es un conocimiento revelado directamente por el Espíritu de Dios. Ese conocimiento usted no lo va a aprender en la escuela, en la universidad, a través de las redes sociales. Es directamente a través del Espíritu. En este contexto, el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 2, el verso 27, él dice lo siguiente. Él dice que la unción que está en vosotros permanece en vosotros y nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción que está en vosotros nos enseña. Es decir, a través de la palabra de ciencia, tú puedes entrar a lo que yo llamo el seminario del Espíritu. El Señor puede elevar tu nivel de entendimiento y revelarte los principios y los misterios divinos. Jesús también habló acerca de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. En el libro de Lucas, capítulo 12, el verso 11, la Biblia dice lo siguiente: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella. Y número 2, el don de ciencia se manifiesta para tener acceso a informaciones ocultas del presente o del pasado. En la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, la Biblia dice que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo sobre el precio de la heredad que habían vendido y sustrajeron del mismo y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y le fue revelado por el Espíritu al apóstol Pedro a través de la palabra de ciencia lo que ellos habían hecho. Y Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintiesen al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que como consecuencia, ambos murieron el mismo día y toda la iglesia se llenó de temor. Otro ejemplo nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, el verso 10 y el verso 11. La Biblia dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a cual el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él dijo: Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, a casa de Judas. He aquí que allí está Saulo, el cual ora. Ve
Pon la mano sobre él para que recobra la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Note que el apóstol Pedro recibió la palabra de ciencia a través de su espíritu. Sin embargo, Ananías está recibiendo la palabra de ciencia o de conocimiento a través de una visión. Pero note que tiene un propósito: para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. No es con el simple hecho de ir donde el apóstol Pablo y decirle: Dios me reveló en visión que tú estabas aquí congregado y que tú estabas orando. ¿Y qué pasa? No va a pasar más nada, no, para que también recobre la vista y tú sigas el camino en el cual el Señor te has instruido. Un ejemplo de esto nosotros lo vemos hoy en día, es que muchas personas se quedan impresionados en que les revelen su nombre, le digan el número de teléfono, y qué más te van a decir. Si solo te dicen eso no tiene ningún sentido, eso es adivinación. Por eso debemos marcar la diferencia entre adivinación y palabra de ciencia. La palabra de ciencia tiene como propósito llevarte a la fe, llevarte a una palabra profética, llevarte a una palabra que te marque. Pero la palabra de adivinación tiene como propósito manipularte, engañarte y confundirte. En el libro de los Hechos, capítulo 16, el verso 16, el apóstol Pablo dice: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y nos dijo: estos son los hijos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Pero detrás de esto había un propósito. ¿Cuál? Que si el apóstol Pablo salía de aquel lugar sin reprender ese espíritu, ella iba a quedar con un alto nivel de credibilidad y la persona iban a ser siendo engañados. Entonces, marquemos la diferencia entre adivinación y palabra de ciencia. Y así, a manera de resumen, para terminar con este capítulo, quiero recordarte que hay dos maneras en las cuales el don de ciencia se manifiesta. Número uno, para arrojar luz sobre los principios divinos. Y número dos, para tener acceso a informaciones del presente y del pasado. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y haya edificado tu espíritu. También quiero invitarte nuevamente a que, si no te has suscrito al canal, te suscribas, le des like al video y lo compartas con alguien más. Bendiciones.